Hola, hola, ¿cómo les va? Muy bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Ecoagenda. Mi nombre es Lourdes López y los voy a estar acompañando a lo largo de todo el programa para llevarles, contarles, informarles justamente qué es lo que se está trabajando en la Agenda Verde del Congreso de la Nación, particularmente con los dictámenes en la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano. ¿Qué está pasando a nivel nacional? Pero ¿qué pasa a nivel mundial? ¿Cuál es la Agenda Verde del mundo con las diferencias entre el norte global, el sur global y mucho más? Invitados muy especiales en el día de hoy porque, por supuesto, van a estar visitándonos, en este caso, María José Corriale, quien es una investigadora del CONICET y que nos va a hablar sobre las problemáticas biológicas y las problemáticas en biodiversidad que en este caso tienen que ver con los mamíferos nativos en urbanizaciones y agroecosistemas, ¿no? Algunas modificaciones en los ecosistemas por la actividad humana, por causa del hombre, como hace algún tiempo, algunos habitantes de la zona norte de la provincia de Buenos Aires tuvieron que vivenciar en zona de humedales con la aparición de algunos castores también y en este caso, algunos roedores de la zona. Pero vamos a también tener a otro invitado, en este caso el diputado Jorge Vara de la provincia de Corrientes, quien hablará sobre las buenas prácticas de la industria de la celulosa. Y con esto, qué es lo que está sucediendo también en materia ambiental en aquella provincia. Por último, la ingeniera ambiental Leticia Turinetti, desde la provincia de Córdoba, nos contará sobre un nuevo proyecto para medir la huella de carbono y con esto siendo el maíz argentino el de menor emisión de carbono del mundo. Esto y mucho más a través de la pantalla de Diputados Televisión, acá en Ecoagenda, así que no te lo podés perder. Pero hay que empezar a hablar sobre un tema importante que tiene que ver con las sequías. Mucho se ha dicho de lo sucedido en los últimos años también, en materia productiva, en materia de economía también. Las sequías se encuentran entre las mayores amenazas para el desarrollo sostenible, especialmente en los países en desarrollo, aunque bien es cierto que cada vez son más las naciones ricas afectadas. De hecho, las previsiones estiman que para 2050 las sequías afecten a más de las 3/4 partes de la población mundial. El número y la duración de las sequías han aumentado un 29% desde el 2000 y al día de hoy hay más de 2.300 millones de personas que sufren problemas a causa de la escasez de agua. Por eso, en 1994, desde Naciones Unidas se estableció un nuevo día, en este caso el 17 de junio, como el Día de la Lucha contra la Desertificación y la Sequía. En el próximo tape vemos de qué se trata. Bien, y la acción ambiental es ahora. Me estoy sorprendiendo por el primer plano también. Espectacular. Agradecemos a todo el equipo que, como siempre, desde producción, me tomo este ratito, desde producción, desde sonido, cámaras, técnica, todos los que hacen también posible iluminación este programa, Ecoagenda, como todos los jueves a las 23 horas a través de la pantalla de Diputados Televisión. Pero ya mismo nos tenemos que ir a la provincia de Corrientes porque está el diputado Jorge Vara, en este caso, para, hablar sobre algunos temas. Ya hace algún tiempo habíamos tocado y abordado la temática de humedales, de ley de humedales particularmente, pero hoy lo que está sucediendo con la industria celulósica, que quiero que también nos cuente qué es lo que sucede y bien específicamente de qué se trata esto en la provincia de Corrientes. Diputado, bienvenido a Ecoagenda nuevamente y gracias por la comunicación. Bien, muy bien, muchas gracias.
Bueno, puntualmente, ¿cómo es de qué se tratan estas buenas prácticas de la industria celulósica en la provincia de Corrientes? No, el proyecto es nacional. Fue un proyecto de adhesión que se pedía la adhesión de las provincias argentinas. eh, y nosotros, esto perdió estado parlamentario en el 2000, en realidad fue en el 1 de marzo de 2023, y ahora estoy representando, pero como ley de presupuestos mínimos. Inicialmente el formato no era. En esencia el proyecto es lo mismo, pero tiene desde el punto de vista legislativo otra de presupuesto. Bien, Las legislaturas provinciales tienen que adherir. claro. Sí, sí, por supuesto. Básicamente consiste en que cualquier empresa que se le ocurra en Argentina instalar alguna industria vinculada a la celulosa, Ujú. de los distintos tipos que puede haber, de las grandes industrias o industrias no tan grandes, por ejemplo, la de papel marrón o lo que se llama sistema craft. Sí, Tienen necesariamente tienen que cumplimentar las exigencias, las máximas bien, exigencias a nivel mundial, que son, después de todo el estudio nativo que nosotros hicimos ya hace bastante tiempo, pues, la Unión Europea. claro. Las mayores exigencias, más que Canadá y Estados Unidos, y por supuesto bastante más que China, ¿no? Sí. En general es un poco más permisiva con este tipo de cuestiones. Estas exigencias de la Unión Europea son las que tomamos como modelo sobre la base de decir cualquier industria celulósica, de cualquiera de los tipos que hay, digamos, de las más conocidas, más grandes, etcétera, otras de menor envergadura deberían cumplimentar las exigencias similares. Esto le da previsibilidad a lo que se va a instalar, pero también le da es un mensaje Sí. a industriales en cuanto a qué es lo que se admitiría y qué es lo que no se admitiría. Lo escuchamos ahí al diputado, no sé si me parece que lo acabamos de perder, está explicándonos bien cuál era la temática y en este caso de qué forma trabaja la industria celulósica en este caso en la provincia de Corrientes, cuáles son los protocolos que se debe tener de la misma y este proyecto que él vinculaba, que había perdido estado parlamentario, pero que ahora en este caso estaban buscando generar los presupuestos mínimos. Diputado, ¿me puede escuchar bien? Sí, yo escucho bien. Perfecto, perfecto. Recién lo perdimos ahí brevemente, pero nos estaba comentando sobre esta nueva presentación del proyecto y específicamente cuáles eran los puntos, los objetivos del mismo, para darle más conocimiento a la gente también. Sí, los objetivos es el cumplimiento de las máximas exigencias Perfecto. que hoy dispone la industria de industria, es decir, la industria que fabrica los elementos necesarios para los procesamientos y las líneas de producción. Bien. Y ahora como presupuesto mínimo, con lo cual la provincia que no adhiera, que no cumpla estos presupuestos mínimos, queda inhabilitada para ser autorizada. Perdón, quizás la pregunta cosa, sea un poco ignorante, pero sí. ¿Qué quiere decir que tenga presupuestos mínimos? Que una ley implique presupuestos mínimos, por supuesto va a tener que tener el giro en la Constitución. En la última Constitución fue previsto un artículo en el cual se instrumenta el tema de presupuestos mínimos. Y si son los mínimos exigibles, claro, a los efectos de poder llevar adelante determinada cuestión. Por ejemplo, la ley de bosque nativo sí, es una ley de presupuestos mínimos. exacto. La ley de humedales está planteada como ley de presupuestos mínimos, ¿no es cierto? Y después tiene una serie de leyes ya aprobadas que son leyes de presupuestos mínimos. En general, cuando se vincula a lo ambiental, no necesariamente, no obligatoriamente, pero en general se encuadran dentro de leyes de presupuestos mínimos. Acuérdense que en las provincias el recurso natural es algo privativo de las provincias. Exacto. Eso también la Constitución del 94 no lo sacó. Uh-huh. Entonces ahí es donde hay que tener en cuenta que no puede ir más allá de los presupuestos mínimos. Exacto. Ahora se va a presentar en los próximos días, la semana que viene, como ley de presupuestos mínimos. En realidad, en la anterior oportunidad, cuando yo inicié en la Cámara, estaba con una ley de adhesión, ajá, invitando a la provincia que adhiera.
El hecho de no adherir implica que queda con la legislación vigente. La legislación vigente es una ley de industrias. La ley que rige las cuestiones de impacto ambiental de toda la industria es una sola ley. Nosotros lo que planteamos es que son temas muy complejos y diferentes. No puedo poner en el mismo rango de comparación una industria metalmecánica y su impacto ambiental de una industria de petroquímica o de celulosa, que también es industria química. O sea, porque las industrias de celulosa son industrias químicas, ya que lo mismo como para hacer explotación petrolera, gas, son distintos tipos de complejos. Yo no digo que tiene que haber una exigencia para cada sector, pero en el caso de industria celulósica quisimos apartar por la complejidad propia de la actividad, ¿no es cierto? Y ahí sale el tema de hacer una ley específica, con lo cual a partir de acá cualquier industria celulósica que quiera instalarse en Argentina ya no se regiría por la ley vigente, la Ley General de Industria, ¿no es cierto? Sería ya por una ley específica para industria específica. Y con esto hay un tema que tiene que ver por ahí y que hace un tiempo también circulaba bastante, y es específicamente de la capacidad biocontaminante, ¿no?, que tiene esta industria. Digo, ¿qué tanto sopesa en la creación de la legislación, no? Totalmente. Nosotros partimos de la base que la Unión Europea, que tiene una calidad de vida en términos medios superior a la de Argentina y superior a los nuestros, y las industrias son, las normativas para las industrias son muy exigentes en este tipo de cuestiones, que países de mayor calidad de vida de Europa, a su vez dentro de la Unión Europea, o Europa, que son los nórdicos, por ejemplo, son los que han generado este tipo de normas, como Finlandia, Noruega, Suecia, etcétera. Finlandia es uno de los principales productores de celulosa. Además, no solamente eso, Finlandia fabrica también equipo para la industria celulósica. Es decir, tiene toda una industria metalmecánica que fabrica, generan equipamiento. Nosotros vimos, y la amenaza un poco es que los equipamientos chinos, si bien son copiados bastante de los países occidentales, son por ahí más permisivos en ese sentido. Y siempre fue una inquietud nuestra, porque Corrientes es una provincia donde potencialmente podría llegar el día de mañana a instalarse. Yo le diría a toda la región litoral, provincia del litoral, Corrientes, Entre Ríos, Misiones tiene dos plantas. Con Entre Ríos también pasó hace algunos años, ¿no? Sí, y Misiones tiene dos plantas trabajando. ¿Por qué es eso, diputado? Perdón que le pregunte y que sea redundante. Sí. ¿Por qué es en la zona del litoral específicamente que esta industria es quizás primero funciona porque en el caso de nuestra industria, en el caso de Argentina, básicamente diría, acuérdese que tenemos una ley de bosque nativo. Sí. No puede usted hacer sobre la base de desmontes y generar y fabricar papel con eso. Tienen que ser forestaciones que están plantadas para ese fin. Se saca, se vuelve a colocar, que es el caso, no es el caso de Canadá, de Finlandia. Finlandia tiene bosque nativo. Se hacen programas donde se autoriza. Ahora, tienen inmensa cantidad de bosque nativo. Es decir, acá está restringido la utilización en ese sentido. O sea, y acá están las categorías, categoría verde, naranja, amarilla en cuanto a la conservación. Pero prácticamente esto elimina la posibilidad de... Ahí viene la primera cuestión, ya empieza por la base. Claro. La materia prima no debería venir de bosque nativo. Seguro. Puntualmente, antes usted tiene que plantar, dejar que crezca, hacer la cosecha forestal de un bosque cultivado a los efectos de procesar y obtener celulosa. O de residuos de, por ejemplo, de caña de azúcar. En Tucumán hay una industria celulósica a partir de bagazo de caña de azúcar. Claro. Y también, como se hace en otros países, rastrojo de arroz, por ejemplo, o rastrojo de cultivos. Pero no es el caso de Argentina. Argentina, si se instala algo, va a ser sobre la base de bosques cultivados. Perfecto. Esa es la primera exigencia. Y después, en la calidad industrial. El otro tema, contestando a su pregunta, es por qué cualquier industria de magnitud se va a instalar en la región litoral, porque tiene que estar cerca de cursos de agua. Bien. Porque si no, el impacto sería muy difícil de manejar. Bien. Inclusive, el Paraná es mucho más apto que el Uruguay. Bien.
El Paraná es mucho más alto que el Uruguay. O sea que sería por una Pero zona hoy netamente Paraguay, geográfica del litoral, por la exactamente. vegetación y también el Por clima, ¿no? la velocidad de crecimiento de los bosques cultivados. Perfecto, O perfecto. sea, la velocidad de los bosques cultivados, cuando yo le comparé Finlandia, países nórdicos, con Canadá y Argentina, Sí, en Argentina crece a 3 veces, en el litoral argentino, crece a 3 veces o 4 veces más velocidad wow, en la zona que yo le mencioné del hemisferio norte. O sea, tiene una velocidad de crecimiento fenomenal, entonces usted no necesita tocar bosque nativo como los países que yo le perfecto. cité. Perfecto. Rápidamente y en lo último, hablando de la forestación de zonas urbanas y la arborización también de zonas urbanas y Sí. suburbanas, ¿cómo viene esa actividad? Bueno, nosotros tenemos un plan provincial, teníamos cuando yo, inclusive cuando era funcionario, que era de un programa para forestar, para plantar árboles, en este caso nativos, solamente nativos, o sea, no eucaliptus o pino, porque las forestaciones son de eucaliptus y pino, ninguno de los dos son. O sea, Claro. ambas son especies foráneas traídas de afuera. En el caso del eucalipto, originaria de Australia, y en el caso de los pinos, de la zona de la cuenca del Mississippi, de Estados Unidos, hemisferio norte. Sí. Tenemos un plan provincial acá que estimula la plantación de árboles nativos en los municipios, con los municipios. Bien. Bueno, lo mismo que queremos hacer en esa relación municipio-provincia, hacer nación-provincia. Y con un formato muy parecido, pero hacia los municipios, que tiene la ley 25080, que mal llamada porque ya cambió de número, porque se fue renovando, pero es la que se conoce como ley de promoción. Sí. Con la diferencia que no admitiría bosques exóticos, o sea, especies exóticas. Sería exclusivamente con especies nativos y de las zonas en las cuales se Autóctono. presentan. Claro, claro, tal cual. Entonces, y estimular con los municipios. Bien. Muy bien. Bueno, ahí creo que se nos acaba de... Eso implica, al igual que son estímulos fiscales y estímulos económicos en su función de cantidad de árboles que plantan. Bien, bien, diputado, gracias por la comunicación. Vamos a estar en contacto en cualquier momento y siempre es bueno escucharlo. Un abrazo. Igualmente, muchas gracias. Hasta la próxima. El diputado Jorge Vara de la provincia de Corrientes hablando sobre arborización y forestación en aquella provincia y también todo lo que tiene que ver con la industria celulósica. Hacemos pausa. A la vuelta, mucho más. Continuamos en Ecoagenda con mucha más información ambiental, por supuesto, porque de eso se trata. Y ya tenemos en comunicación a la ingeniera Leticia Tuninetti desde la provincia de Córdoba. Ingeniera industrial, especialista en esta materia, trabaja desde hace más de 15 años en la metodología de análisis de ciclo de vida y cálculo de huella de carbono y otros impactos ambientales de industrias y productos. Trabaja también junto al Instituto de Tecnología Industrial y vamos a hablar de muchísimos temas, no solamente de la huella de carbono, del maíz argentino, de los biocombustibles, algo que también ya venimos trabajando con el paso de los programas en Ecoagenda. Bueno, Leticia, no hacemos más introducción y te presentamos. Bienvenida a Ecoagenda, Diputados Televisión. ¿Cómo estás? Contanos un poco tu carrera como ingeniera ambiental. Yo tengo particularmente una amiga, una de mis mejores amigas, que es ingeniera ambiental también por la Universidad de Córdoba y bueno, es un gran trabajo que haya cada vez más gente involucrada en esto, ¿no? En cuidar el medio ambiente y en trabajar por él. Sí, en realidad yo soy ingeniera industrial, Ajá. hice una especialización en ingeniería ambiental. Perfecto. Pero sí, acá en la Universidad Nacional de Córdoba hace algunos años se abrió la carrera y la verdad que con muchísima demanda están saliendo profesionales muy bien formados y eso nos pone muy contentos a los que tenemos algunos años más, porque todo lo que es la temática ambiental y los trabajos relacionados con el medio ambiente, con el cuidado del medio ambiente, bueno, hay cada vez más demanda, las empresas, las industrias, las organizaciones en general están demandando servicios de este tipo, entonces se necesitan muchos profesionales formados y por suerte en Argentina se están formando y están viniendo a complementar los equipos que por ahí, algunos que tenemos algunos años más, hemos ido armando a lo largo de nuestra carrera.
Así que sí, muy contentos también con la repercusión que tiene este tema de cálculo de huellas ambientales, que es en particular a lo que yo me dedico dentro de INTI. Es un tema que nosotros venimos trabajando en INTI hace más o menos 15 años. En ese momento no se sabía mucho qué era el tema, de qué se trataban este tipo de cálculos, y progresivamente, con el correr de los años, hay cada vez más interés en esto de cuidar el medio ambiente, y para hacerlo primero es necesario hacer este tipo de diagnósticos, ¿no? Para determinar dentro de lo que es una organización o dentro de lo que es el ciclo de vida de un producto, dónde están los mayores impactos. Si está en el aprovisionamiento de la materia prima, si el impacto está en los transportes, Bien. en la industrialización, en el consumo o en el postconsumo. Ese tipo de diagnósticos lo hacemos con estas herramientas de análisis del ciclo de vida y determinamos impactos, por ejemplo, la huella de carbono. Bien. Te puedo contar, si te parece, de qué se trata rápidamente. Por supuesto. El cálculo de huella de carbono. Digo, pensando, y perdón, ¿no? Contextualizando que este es un paso para la descarbonización de las industrias en general, ¿no? Así es como también se empieza a entender la importancia de la transición energética, que es costosa, pero que no es imposible. Exactamente. Lo primero que nosotros decimos que hay que hacer desde INTI es medir. Bueno, medir cuál es la huella de carbono. Bien. La huella de carbono es la suma de las emisiones de gases de efecto invernadero, distintos gases, metano, hexafluoruro de azufre, dióxido de carbono, óxido nitroso. Bueno, no importa, no hay que entrar en detalle, pero son distintos gases que se emiten en distintas etapas del ciclo de vida de los productos. Entonces, determinar y poder calcular cuáles son esas emisiones, qué cantidad, sumarlas, y entonces decir, bueno, el mayor impacto está en el consumo energético, como decís vos. En general es el elemento clave, el consumo energético, pero puede ser el consumo energético dentro de la industria, o la energía consumida en un transporte, los combustibles usados en un transporte, o la energía consumida en la extracción de las materias primas. Entonces es importante este diagnóstico de ciclo de vida. Y una vez que tenemos el diagnóstico y sabemos cuáles son esas emisiones, poder trabajar para reducirlas. Bien. Y es importante, nosotros creemos que es importante hacerlo a nivel de producto, a nivel de industria y también a nivel de sectores industriales, como el sector de la construcción, el sector agrícola, el sector ganadero. Cada sector también que se vaya midiendo, porque cada sector contribuye después a lo que es la emisión total de nuestro país, el inventario nacional de gases de efecto invernadero, que es medido en forma bianual a través del Ministerio de Ambiente de Nación, y es reportado, esta cantidad de emisiones que generamos en nuestro país es reportado a Naciones Unidas. Y después nosotros como país tenemos metas de reducción de esas emisiones, de reducción progresiva, ¿no? A lo largo del tiempo. Pero esa reducción se compone de pequeñas reducciones, como decía antes, en cada uno de los sectores que generan las emisiones, y cada uno de esos sectores que se compone de las industrias, de las organizaciones. El campo también, el sector agrícola, ganadero, genera gran parte de las emisiones de nuestro país. Uh-huh. Entonces, hacer un esfuerzo desde abajo hacia arriba va a contribuir a que podamos lograr las metas que nuestro país se propone, bueno, a nivel internacional, ¿no? Lo hace nuestro país y lo hacen la mayoría de los países en Naciones Unidas. Entonces, la verdad que son metas muy importantes, y es muy importante esta reducción progresiva que decía antes. Bien, y con esto el maíz argentino, digo, ¿qué papel toma en esto de la medición de la huella de carbono, no? Bueno, nosotros hicimos el INTI junto al INTA, hicimos un trabajo muy interesante junto a Maizar, uh-huh, que es la organización de maíz y sorgo de nuestro país, calculando la huella de carbono del maíz de Argentina. Fue un trabajo bastante exhaustivo porque analizamos las 16 regiones geográficas productoras de maíz de nuestro país. Dentro de cada región, el nivel tecnológico de producción, el nivel alto, medio y bajo, porque en nuestro país tenemos distintos productores con distinta tecnología, uh-huh, y también el maíz temprano y tardío. Hicimos todo un análisis bastante exhaustivo para llegar finalmente al promedio ponderado y conocer cuál es la huella de carbono del maíz de Argentina de la campaña 21-22, ¿no? Sí. Esto quedó claro, nosotros lo expusimos en el Congreso de Maizar, que se celebró el 31 de mayo en la ciudad de Buenos Aires.
dejamos claro que era una foto de esa campaña, pero se puede extrapolar también a otras campañas, que si bien va a cambiar el número, no va a ser exactamente el mismo, el de la huella, pero sí, manteniendo el mismo manejo, Bien. la huella va a ser muy similar. Nosotros tenemos una huella de... sí. Sí, me estabas por mencionar ahí una huella pero yo te quería preguntar si este tipo de maíz se puede, por ejemplo, no sé, exportar a otros lugares del mundo. ¿O solamente crece en Argentina? Es el maíz que nosotros producimos y que se exporta a otras partes del mundo donde es industrializado. Lo que Maizar, el mensaje que Maizar quiere dejar es que se venga a industrializar acá, a nuestro país, Perfecto. que la industria se ponga al lado de los campos que tienen una de las menores huellas de carbono del mundo. El maíz que nosotros analizamos, el maíz de Argentina, tiene una de las menores huellas de carbono del mundo. Nos atrevemos a decir esto porque hemos hecho una comparación también muy exhaustiva con otros estudios hechos para maíces cultivados en Estados Unidos, en Europa, en otras partes del mundo donde la huella es mayor. Sí. Entonces, un poco el mensaje de Maizar es: vengan a industrializar, no se lleven no exportemos el maíz grano, sino que podamos exportar productos ya industrializados, darle valor agregado acá, en nuestro país. A nosotros no nos sorprenden estos resultados. Nosotros con el INTA venimos trabajando hace muchos años analizando distintas cadenas agroindustriales, de alimentos, y la verdad que en todas hemos obtenido resultados muy comparativos a los valores obtenidos para las mismas cadenas en otras partes del mundo. ¿Por qué? Uno se puede preguntar por qué. Acá se fertiliza relativamente poco. Los fertilizantes nitrogenados son el elemento diferencial para la huella de carbono. Mientras más fertilizante utilices, mayor va a ser la huella. Y acá tenemos suelos muy buenos que con relativamente poca cantidad de fertilizantes dan muy buenos rendimientos. Además, en nuestro país hay muy poco riego. Eso puede ser un problema en campañas secas como la que pasó, pero hay poco uso, digamos, de combustible o de energía para que cuando uno hace riego artificial tiene que propiciar ese riego con energía, ¿no? Y entonces eso tampoco ocurre en nuestro país. Y la tercer pata, digamos, que sustenta estas bajas huellas en lo que es agro es el tema de la siembra directa. Frente a la siembra convencional que se hacía, o que era la vedette hace algunos años, hace más de 20 años, la siembra directa consume mucho menos combustible que la siembra convencional. Entonces, estas tres patas hacen que las huellas de carbono de los distintos productos que se hacen en nuestro país, maíz, algodón, maní, trigo, esas son algunas de las cadenas que nosotros hemos estudiado, en general nos dieron menor huella que los mismos productos hechos en otras partes del mundo. Bien, bueno, esto es increíble, es un gran avance y es gracias a nuestros investigadores e investigadoras, así que por supuesto que hay que seguir apostando a esto y como vos decías, que la industria también se ponga del lado del campo, ¿no? En sí, para poder seguir avanzando en materia agrícola. Pero por último te pregunto de los biocombustibles y cómo se va dando esta transición y una oportunidad también para seguir reduciendo, porque hoy el tema es reducir la huella de carbono de toda manera que es, el carbono tarda aproximadamente 100 años, la molécula de carbono, si no me equivoco, 100 años que va a estar en la atmósfera. Digo, ¿Cómo se trabaja esto y de qué manera se intenta todo el tiempo reducir, ¿no? O controlar o medir? Hay distintas maneras para reducir la emisión. Primero, reducir la emisión y después tratar de hacer una captura del dióxido de carbono, del carbono. Eso también se hace a través de las plantaciones forestales, de los suelos que pueden capturar carbono a través de las plantas o las mismas plantas a través de la fotosíntesis. Nuestro país tiene mucho potencial también en lo que es captura de carbono. Y por otro lado, la mitigación. Si yo estoy emitiendo una cierta cantidad de dióxido de carbono o los demás gases de efecto invernadero, tratar de mitigarlo. Y hay mucho potencial también para hacerlo. El tema de las energías es fundamental. El 51% de las emisiones de gases de efecto invernadero en nuestro país son a causa de la producción y el consumo energético en nuestro país, y que se utiliza la energía en distintos sectores, en la industria, en el sector residencial, en los transportes, pero el 51% de las emisiones se deben a la energía.
el 39% a la agricultura y la ganadería, un 4% a productos, a la producción industrial y un 6% al tratamiento de residuos, ¿no? Esas son las 4 grandes categorías que se miden en los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero. Bien. Entonces el tema energético es fundamental. Migrar a formas de energía renovables, sí, sustentables. El aprovechamiento de la biomasa es fundamental. En nuestro país tenemos biomasa de diverso tipo y disponible, entonces poder aprovecharla, aprovechar subproductos, aprovechar residuos para generar energía es fundamental. El creciente uso de biocombustibles también. Bueno, Córdoba, particularmente en esta provincia, me toca conocer el tema. Bueno, es pionera, todo lo que son vehículos de la flota provincial y de la empresa provincial de energía, EPEC, está migrando a utilizar biocombustibles de distinto tipo, biocombustibles y biodiesel, para tratar de alguna forma, bueno, esto que decías vos, ¿no?, de combatir la emisión derivada del uso de combustibles fósiles. claro. Yo creo que ahí hay una gran oportunidad para nuestro país también en lo que son energías renovables, eólica, fotovoltaica. Bueno, es uno de los caminos, uno de los tantos caminos que tenemos que recorrer, ¿no?, para poder bajar la huella. El tan hablado hidrógeno verde, ¿no?, que también ha estado en el ambiente, ¿no?, de alguna forma en el debate. También, son diversas las formas de disminuir la huella de carbono o las emisiones de gases de efecto invernadero derivadas de los consumos energéticos. Y lo último, perdón, no me quiero olvidar, porque también depende de cada uno de nosotros, de los usuarios. El consumidor tiene una carta muy importante que jugar, y es la de minimizar sus consumos o reducir sus consumos. Si nosotros utilizamos los aires acondicionados, ya sea para generar frío, o condiciones de frío o de calor, pero con las temperaturas recomendadas, no exagerar en tener que estar, digamos, abrigados en verano adentro de la casa o en remera en invierno, me parece que son herramientas que tenemos nosotros como consumidores. Sí. Saber qué elegir a la hora de comprar, qué producto elegir. En electrodomésticos también hay mucha información en cuanto a productos que consumen menos energía, y bueno, es el granito de arena que tenemos que aportar todos formamos parte de la sociedad y todos somos responsables de disminuir los consumos, tratar de reutilizar, de reciclar. Nosotros como pequeños usuarios cada uno en nuestra casa, yo creo que es importantísimo, y no pierdo las esperanzas, porque las generaciones que vienen, las de los jóvenes, yo tengo 42 años, pero la de los... Sos joven. Y has vivido también la transición, ¿no?, de esta generación que cada vez habla más del tema y que alza la voz frente a este cambio tan importante y a esta revolución. Tengo mucha esperanza en esa generación, en la de los 20 años, 30 años, y en la de los niños, la de los 10, 11, 12 años, que ya vienen con otra mentalidad, otro chip. Y me parece que ahí tenemos una gran esperanza en esto, ¿no?, en los consumidores que vienen. Tal cual. Gracias, Leticia, te mandamos un cariño muy grande y vamos a estar obviamente en contacto en cualquier momento. Hasta la próxima. Bueno, muchas gracias a ustedes, un placer. Ahí pasaba la ingeniera Leticia Tuninetti desde la provincia de Córdoba, obviamente comentándonos sobre la importancia de medir, de mitigar y de capturar también las emisiones de dióxido de carbono. Hacemos pausa, a la vuelta tenemos otra invitada más en Ecoagenda. Continuamos con más Ecoagenda y es momento de presentar a nuestra próxima invitada, pero antes te quiero contar qué es lo que está pasando en nuestra Pampa ya hace algunos años, cuál es la situación particularmente de la problemática con la biodiversidad, porque nuestra Pampa ha experimentado grandes cambios a lo largo del tiempo, desde la llegada de los conquistadores hasta hoy. El paisaje ha sufrido transformaciones que son evidentes a la vista, constantes y cada vez más notables. La actividad agropecuaria ha sido una fuerza intensa también de transformación, con inclusive el entorno, la introducción de agroecosistemas en los pastizales de la Pampa Argentina. Esto ha ido alterando significativamente su estructura y funcionamiento, además de la expansión agrícola y la adopción
generalizada de la siembra directa, también se ha intensificado la ganadería y se han llevado a cabo obras de infraestructura como la construcción de caminos y canalizaciones. Estas modificaciones se encuentran entre las principales fuentes de cambio global e impacto sobre la biodiversidad. Esto que estamos viendo ahora es la biodiversidad. Algo similar ocurre en nuevos entornos urbanos establecidos en humedales, donde las respuestas de mamíferos, aves y anfibios parecieran querer resistir a los cambios en el uso del suelo. Hoy hablamos de biodiversidad, de modificaciones en la misma y con esto nuestros ecosistemas, en nuestros humedales, en las pampas. Hay mucho que conversar y ya está María José Corriale, quien es doctora en Ciencias Biológicas, licenciada en Ciencias Biológicas e investigadora adjunta del CONICET. Recién hablábamos de huella de carbono, pero ahora tenemos que meternos netamente en lo biológico y también en estas modificaciones que se dan en los humedales, ¿no? Y en los ecosistemas. Sí, bueno, las modificaciones antrópicas avanzan desenfrenadamente. En el caso de la región pampeana, avanzó muchísimo la agricultura y eso hizo que se desplace la ganadería hacia zonas menos productivas en términos económicos, como los humedales. Entonces esto ya afecta también a los humedales desde ese punto, ¿no? Nosotros estudiamos un poco la respuesta de algunas poblaciones de mamíferos a estos cambios. Lo mismo sucede con el crecimiento urbano en la región metropolitana y especies que tratan de adaptarse a estos nuevos ambientes, a estas nuevas modificaciones y que el estrecho contacto con las personas genera muchos conflictos. Bien. O sea que por un lado tenemos la actividad, todo es actividad producto de la actividad humana. Empezamos por ahí. Exactamente. Todas las modificaciones en la biodiversidad, en la actuación de las plantas, de los animales y demás, porque biodiversidad llamamos a todo. Si no vos corregime cualquier cosa, pero actividad humana, pero por un lado la ganadería, por otro lado la agricultura, por otro lado los proyectos inmobiliarios, porque no, digo, hay muchos factores que van haciendo que los animales y la biodiversidad tampoco sepa para dónde ir, ¿no? Por así decirlo. Exacto. En términos biológicos, los humedales son muy productivos y tienen una diversidad enorme y económicamente son tierras no productivas, con lo cual el costo de estas tierras es bajo y aprovechan esos bajos valores para adquirirla y hacer, en el caso del conurbano bonaerense, hacer mega emprendimientos urbanos. Eso hace que las poblaciones se adaptan a estos nuevos ambientes, crecen en algunos casos, otras son desplazadas, otras se extinguen en el lugar, ¿no? Obviamente, y otras proliferan y generan estos conflictos. Claro. Yo creo que el mayor problema es que hay una visión muy antropocéntrica en el que la gente solamente piensa en ellos y tiene que tratar de ponerse un poco en el lugar y respetar la naturaleza y aprender a convivir con la fauna que los rodea, fauna que es fauna nativa, estamos hablando, no son especies exóticas, son especies nativas que ya vivían antes en estos lugares. Bien, hay puntualmente el caso, y lo voy a traer a la mesa para que lo conversemos, y es el de el 2021, cuando aparecieron los carpinchos, que yo recién en la introducción dije castores, son carpinchos, son todos roedores, pero particularmente los carpinchos están en la zona de humedales, en la zona de, por ejemplo, Nordelta, y era la preocupación de los vecinos de decir, estos animales me parecen en el patio, que están sobre el auto, o que están rondando mi casa, pero en realidad esa primariamente era la casa de los castores, de los carpinchos, que fueron invadidos y desplazados por producto de la actividad humana, ¿no? Sí, exactamente. Ahora el carpinchos está no solamente en Nordelta, está en numerosas urbanizaciones, aprovecha esos cuerpos de agua, se instala, crece, se reproduce, como no hay depredadores naturales ya en la zona, no hay un control desde arriba de estas poblaciones.
Esto genera conflicto porque son roedores, tienen una alta productividad, las hembras pueden tener entre varias crías, ¿no? Claro, un promedio de 2 pariciones al año, 4 crías cada una, son grupos en donde predominan las hembras y esto hace que se genere un crecimiento acelerado. En alguna manera hay que realizar acciones para controlar estas especies, pero sí aprender a convivir, ¿no? O sea, controlar el crecimiento, pero sí que permanezcan en estos hábitats, porque aunque estén modificados los hábitats, son hábitats donde estaban las especies anteriormente, como vos dijiste. Sí. Entonces, la idea es tratar de desacelerar estos crecimientos de estas poblaciones que generan conflicto. Y ¿cómo se hace particularmente eso? Capaz es la pregunta del millón, pero ¿cómo se hace? ¿Cómo es que disminuís a una población por una cuestión de mantenerla viva de alguna forma, mantener la misma diversidad, hay que controlarla, y aparte porque son roedores sabemos que esto predominan las hembras, entonces como que hay mayor aumento en corto plazo de la población en sí. Sí, es complejo y depende de cada especie. En el caso, por ejemplo, del coipo, que está todavía, es más representativo de todas las urbanizaciones que tienen cuerpos de agua tienen problemas con la especie porque genera más daños que el caso del carpincho. Y en ese caso nosotros hemos hecho ese estudio en donde encontramos la forma de, modificando el ambiente, controlar el crecimiento de estas poblaciones. Bien. O sea, el ambiente lo hacemos menos apto para que las poblaciones no crezcan y se establezcan en un nivel bajo y sin necesidad de intervenir directamente capturando y extrayendo a los individuos. Exacto. En el caso del carpincho es más complejo, ahora estamos por iniciar otros estudios en ver la posibilidad. Vamos a iniciar un trabajo experimental en donde la idea es ver la posibilidad de utilizar la esterilización de algunos machos como medida de control poblacional. O sea, para que la población más que nada se estabilice y no siga creciendo. Pero bueno, todos nosotros partimos a partir de investigaciones, se hace un trabajo experimental, no es que uno sale a esterilizar machos. Sí, vamos a aclarar esto que es todo un trabajo. Sí, agarra un bajo número de grupos, se lo sigue durante un año para ver realmente si sirve o no sirve, si la productividad de los grupos cambia o no. Bien. Pero bueno, también hemos probado repelentes, porque también a nivel casa, vecino, necesita soluciones, hemos probado repelentes con buenos resultados. ¿Estos repelentes qué serían? ¿Productos para que no estén cerca de las urbanizaciones? El que probamos nosotros es un producto que es a base de un hongo que en realidad lo que hace es el olor, parece que cambia la palatabilidad de los pastos y deja de ir por el olor y por el gusto de los pastos, deja de ir tanto el coipo como el carpincho a forrajear a esos parquizados. No es nada que vaya a afectarle a la especie en sí, eso lo explicamos, porque obviamente esa base de un hongo en sí es como para evitar que se acerquen a, en este caso, a los espacios verdes donde están las urbanizaciones en sí. Sí, en los parquizados de las casas. Por una cuestión de evitar que entren a las casas y que aparte los vecinos, en este caso, puedan tomar medidas que no estén buenas para la especie en sí. Exacto. Ese es el problema cuando no se toman medidas. Estas que estamos hablando nosotros. Exacto. Cuando no hay medidas, y me refiero más a la parte gubernamental, porque uno puede aconsejar a nivel ambiente y demás, pero bueno, hay decisiones que van por la dirección de fauna, en donde tiene que habilitar o no determinadas cosas. Yo creo que sí hay que conservar a la especie en estos lugares, pero que sí hay que hacer un manejo, y cuando no se hace un manejo y tratar de negociar con la gente y decir, bueno, un poco hay que ceder siempre, porque si no tenemos comportamientos que no son deseados de las personas para con la especie y también las poblaciones se tornan incontrolables en algún punto. ¿En Iberá pasó algo parecido también? ¿O cómo fue? No, en los esteros de Iberá, no. ¿Por qué lo decís? No, porque quizás quería saber cómo había sido el trabajo particularmente en esa zona, digo, teniendo en cuenta que hay humedales también, que hay cuerpos de agua, ¿qué tipo de especies están en ese lugar? No, en los esteros de Iberá, bueno, el carpincho está ampliamente difundido, creo que las mayores abundancias están en ese lugar, claro.
Y ahora dentro del grupo de trabajo uno de los chicos está evaluando junto con otros investigadores de otros lugares del país un megaproyecto en donde estamos analizando el efecto de la introducción del yaguareté. Nosotros puntualmente con un chico que está haciendo su tesis doctoral, Alejandro, en los cambios en la diversidad de la vegetación, en el secuestro de carbono y demás. Bien. De cómo cambia esa herbivoría a partir de la introducción de un depredador tope. Bien, bien. Es muy bueno esto. ¿Y a qué te referís con este depredador? ¿No? ¿Sería el yaguareté? Exactamente, el depredador tope. Cuando uno tiene una cadena en donde tiene un predador tope que hace muchos años que no estaba en el lugar, entonces cambia todas las comunidades. Claro. Se desestabiliza nuevamente. Exacto, desde los mesopredadores, o sea, los predadores medianos, los herbívoros, las presas, y también cambia en función de eso la vegetación. Claro. Entonces, el predador tope, al consumir mesopredadores, al consumir más presas, más herbívoros, cambia, y eso tiene una consecuencia a nivel vegetación también, y eso es lo que estamos evaluando. Bien, bien, o sea, es que de alguna forma también estabilizar, en este caso, la situación de los humedales, y de ahí y justamente de esteros de Liberá. En la Pampa Argentina, en general, es algo que estaba pasando también, porque estamos tomando lugares y regiones de nuestro país, en este caso, bueno, lo que pasaba en Nordelta, lo que puede pasar en Esteros de Liberá, en la provincia de Corrientes, pero ¿qué pasa en la Pampa húmeda? ¿En realidad es algo similar también? Bueno, por estos desplazamientos de ganadería que hablábamos hace un... En el caso de la Pampa, las actividades productivas generan nuevos cuerpos de agua y modifican los cuerpos de agua existentes, ya sea los modifican a través del drenado para hacer las tierras más productivas, incluyen canalizaciones, y esto repercute en las poblaciones. En el caso del carpincho se está expandiendo por toda la región pampeana, solamente llegaba en algún momento hasta el río Quequén, pero solo bien por el este de la provincia, y hoy día se encuentra distribuido en toda la provincia de Buenos Aires. Suponemos que uno de los factores es eso, es la incorporación a través de la agricultura de nuevos cuerpos de agua que sí vimos que usan perfectamente, como las canalizaciones y demás. Y son ambientes artificiales que las especies lo utilizan perfectamente. Esto sumado a que en sus humedales, en sus lugares naturales donde estaba la especie, ahora con la introducción del ganado, ya se ve más complejo y su uso es diferencial. Ya no seleccionarían tanto esos lugares producto del ganado. Parecería interferir con una competencia directa. Perfecto, perfecto. María José, es un placer. Gracias por contarnos, hablarnos un poco sobre el manejo de mamíferos, sobre las modificaciones en los ecosistemas y sobre la importancia también de la conservación de la biodiversidad con esto, con tareas preventivas, con cuidados, con seguimientos y métodos, ¿no?, de conservación y preservación. Así que muchísimas gracias. Gracias a vos. Bueno, esto fue todo por hoy. Ecoagenda con mucho trabajo también, hablando de huella de carbono, hablando también de ecosistemas y con algunas efemérides que también tienen que ver con la lucha contra la desertificación. Nos vemos la próxima y no se olviden también que si cuidamos la tierra nos cuidará. Chau, chau.